Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridas mujeres y amigas que cada mes nos acompañan, mejor dicho, en nuestros podcasts de Nueva Mujer, una idea de la Iglesia Nueva Vida, algo pensado para mujeres y hecho y realizado por mujeres. Estamos todas listas. En esta oportunidad la que te habla es Eliana Vega y nos acompaña, como siempre, Ariana Vega. y Gabriela Rodríguez. Gabriela Rodríguez. Gracias, Gabriela, por estar. Vamos a presentar el tema del día de hoy. Y quiero contarte que el título que elegimos puede parecer un poquito raro. Y dice así el título. No lo siento. Bueno, cumplimos con la presentación y ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema y vamos a charlar entre nosotras. Gracias una vez más por poder estar. Y este tema de no lo siento puede parecer que no está relacionado con lo que vamos a entrar en conversación, con el tema que elegimos para el día de hoy, pero en realidad tiene mucho que ver. Ujú. Y bueno, les contamos a nuestras amigas, a aquellas que nos están acompañando en este momento, que este mes para los cristianos, para nosotras, Ujú. es un mes muy especial porque es el mes de la Biblia. La Biblia es Así la es. palabra de Dios. Y queremos entrar un poquito, conversar, qué relación hay al conocer a Dios, conocer su palabra, cómo la sentimos, si la sentimos, si no la sentimos, si hay que sentirla, cómo nos tenemos que relacionar y cómo nos tenemos que acercar a la palabra del Señor. Nosotras, desde el día que conocimos a Dios, empezamos a tener una relación, valga la Sí, redundancia, con la completamente. palabra de Dios y queremos charlar un poquito cómo ha sido esto, cómo lo hemos Ujú. vivido hasta el día de hoy, qué vamos aprendiendo, qué vamos cambiando, qué vamos tomando, qué nos sirve, qué no nos sirve. Así que Ujú. bueno, Ari. Bien, eh, es re lindo hablar de la palabra de Dios porque, bueno, o sea, para nosotros los cristianos es el todo, ¿sí? Decimos que la Biblia es nuestro todo. Y la Biblia es Dios hablándonos a nosotros, guiándonos, diciéndonos cómo, cuándo, dónde, qué hacer mientras estamos acá en esta tierra. Por eso es que es muy importante, no es un libro más, no es un libro de autoayuda, nada tiene que ver con eso, sino que es Dios trabajando en cada uno de nosotros. Y la gran pregunta que a veces uno tiene es, ¿por qué hay tanta brecha a veces entre el conocer y entre el hacer la palabra? Que es el Que es el gran gran dilema. desafío que El gran tenemos dilema. los cristianos. Porque uno, a veces hay un mito, la gente dice, sí, la leo, pero no la entiendo, pero mínimamente uno la entiende cuando la lee, Ujú, hay historias, hay textos que son cortos y que son comprensibles, ujú. hasta para un niño. Sí. Entonces, mínimamente uno la entiende. Creo que la dificultad a veces radica en la aplicación de las palabras de Dios, es decir, cuando yo la quiero poner por obras. ¿Será fácil Entonces, ponerla por obra? eh, Vivirla cada día, diario, es como el gran el desafío desafío. Ujú. que Sí, sí, tenemos sí. que pasar para, o sea, la aplico, la leo, la aplico a mi vida, día a día la tengo que poner por obra. Y eso Ujú. me va a llevar a poder tener buenos Pues sí. pensamientos, sentimientos, Conducta conducta, también. Sí, buenos claro, de resultados. cómo nos movemos, nuestra acción sería. Sí. Por eso Y es importante entonces, para poder entrar en esto de si sí, siento lo que Dios dice, no lo siento, se mezcla con la fe, si lo creo, sí, si no lo creo, pero primero hay que conocerlo. sí. Sí, si Hay no que la ordenar, conocemos, hay que ordenar algunas cosas. no podemos arrancar. Así Si es. no la conocemos, no podemos comenzar nuestra vida de cristianos. O sea, si yo Ujú. digo que soy cristiano y no leo la Biblia, Me no está soy faltando cristiano. algo, claro, O sea, soy hay una ecuación simpatizante, que no digamos, da. soy simpatizante, pero Eh, algo falta. pero Siempre nos cuando... dicen, y es el consejo que nos dan, cuando uno viene a Dios y le da lugar a Dios en su vida, que lo que tenemos que hacer es empezar a acercarnos a Él a través de la oración Y la y del palabra. conocimiento de su palabra. Ujú. Y es todo un desafío conocer la palabra de Dios. Nosotros acá vivimos en un país o en una cultura que tenemos esa ventaja, esa libertad, que la Sí, tenemos que saber aprovechar. sí, sí, sí. Porque un dato que no es menor es que la palabra de Dios todavía no está traducida a todos los idiomas. Ujú. Hay naciones que todavía no tienen la palabra de Dios en su propia lengua, nosotros sí la tenemos y la tenemos que Que valorar, aprovechar. aprovechar Ujú. y sacarle justamente lo mejor que tiene la Y hoy palabra por para hoy la nosotros. tenemos.
en formato libro, en Ujú. formato aplicación digital, Sí, en todo. canciones, En en audiolibro. cuadros, o sea, la palabra de Dios ha corrido y nos bendice muchísimo. Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no la puedo poner en práctica, cuando no la puedo aplicar a mi vida, cuando no se me puede hacer carne en mi vida? Los motivos pueden ser muchísimos, o sea, porque, qué sé yo, cada persona tendrá sus motivos, sus explicaciones, por qué. Pero nosotras hoy, como mujeres, vamos a hablar de uno. Ajá. Las invito a hablar de uno. Sí. Y es el área de nuestras emociones, Ajá. ¿sí? Como muchas veces nuestras emociones influyen o determinan este acercamiento o no acercamiento Ujú. a la palabra de Dios, Ujú. o a dejar que la palabra de Dios trabaje en mi vida, nosotros. ¿sí? Primero vamos a aclarar algo, chicas. Nosotras, Dios nos hizo emocionalmente, somos seres Seres emocionales, emocionales. ¿sí? La emoción forma parte de nuestra esencia porque el Ujú. Creador lo pensó así. Sí. Y esto no es ni algo negativo, ni algo pecaminoso, ni algo malo. Dios cuando nos creó, Él vio que era bueno, ¿sí? Y ya nos había creado con esas emociones. Pero, ¿qué son las emociones? Ajá. Es la pregunta, ¿eh? Esos momentos en los cuales sentimos alegría, Tristeza, enojo, Ujú. bronca, bronca, ira, también, ira, muchas veces. De también, todo. desesperación, Desesperación, sí, sí. angustia, miedo, muchísimo. Sí, sí. Nosotros decimos que una emoción es un estado psicológico que involucra tres sistemas que son complejos, que uno es la respuesta subjetiva que uno da, otro es la experiencia fisiológica a nivel del cuerpo que vive, porque lo vivimos a nivel del Ujú. cuerpo, Sí. y otra es la respuesta a nivel del comportamiento, ¿sí? O lo experiencial, ¿sí? En psicología se habla de que hay, digamos, dos niveles de emoción. Está lo que es la emoción primaria y lo que es la emoción secundaria. La emoción primaria, que todos la tenemos, es aquella que está relacionada con los sentidos, ¿sí? Ujú. Que es fisiológico, es bien espontánea, es natural, todos la tenemos, como eso que sentís frío, que sentís calor, que Ajá. tiene que ver con las Sensaciones, sensaciones, con los sentidos, ¿sí? sensaciones. Vista, olfato, ¿sí? Estas emociones que son bien físicas, ¿sí? Sí. Y después tenemos el otro tipo de emoción, que son las emociones secundarias, que es cuando ya involucramos a ese sentimiento la mente. ¿Sí? Involucramos El el pensamiento. pensamiento, ¿sí? El pensamiento, la mente, la interpretación, ¿sí? De lo que a mí me está pasando. Entonces, eh, ahora, eso es una emoción, ¿sí? Dicen que las emociones duran 90 segundos. Son fugaces, Poquito. ¿sí? Es algo rápido, es O sea algo que en el fugaz. día podemos sentir Sí. de todo. Sí, y caí Un cortito. rato sentimos alegría, otro rato Sí, sentimos, sí, ¿viste? O sea Enojo. que la emoción en sí no es mala, ¿sí? Todos las experimentamos y son algo pasajero. Ahora, cuando una emoción secundaria, esta que involucra el pensamiento, queda letargada en el tiempo, en mi vida, es cuando se transforma en un sentimiento. Ajá. Y ahí es cuando entran en juego otras áreas de mi vida, ¿sí? Que ¿Y son cómo- mis sentimientos, Y ese que es lo que sentimiento siento. se forma Claro. ¿cómo se ¿Eh? forma? Por haberle dado lugar mucho a qué. Las emociones las vamos a vivir, tener. buenas o malas, lo que sea, lo vamos a tener. Constantemente. Ahora, ¿qué pensamiento voy a dejar arraigar yo a través de esa emoción? ¿Sí? ¿Y qué sentimiento que va a venir después voy a dejar yo que crezca? Por ejemplo, yo me lo imaginaba con un ejemplo muy claro. Voy caminando y del otro lado está Gaby y Gaby no me saludó, ¿no es cierto? Ajá. Y entonces yo digo, Gaby no me saludó. No me saludó Te porque, sentiste mal en ese claro, momento. Te sentiste ¿sí? Una que sensación, tuve una sensación de rechazada rechazo, o... ¿viste? Porque la Gaby no me Sí, saludó. Entonces digo, pero no me saludó porque a ella le estoy agregando el pensamiento. claro, No me saludó porque yo venía caminando con Agu y ella con Agu, ¿viste qué? No. claro. Entonces ya le agregué el pensamiento y después yo digo, si no me saludó, yo no la saludo. Ya está, el sentimiento iba a pasar un día, 2 días, 2, 3 días. No me voy a acercar porque como Se el otro día no me instala, saludó, Claro. ya se aletargó en el tiempo. Entonces, eso es para que nosotros visualicemos a grosso modo ¿Cómo algo se instala un un sentimiento en nuestro sentimiento a corazón? raíz de una emoción. Vos sabés ¿sí? que se me viene a la mente esto que dice el consejo de la palabra del Señor, airaos, pero Pero no no pequéis. pequéis. Sí, Que no sí, se sí. ponga el sol Sí, sí, sobre sí. un enojo, por ejemplo, que es una emoción. Claro. El enojo es estar
es una emoción que todos Que todos la experimentamos, vivimos. hasta el mismo Señor Jesús Sí, sí, sí. experimentó Nos enojo, podemos airar, nos se podemos, enojó totalmente, Sí, sí, sí. pero hay que No terminar el pecamos. día y tratar de que no nos quede, que no quede Resolverlo. resolverlo. Cuando yo le doy más lugar del que tiene que tener, Claro. se va a transformar en un En un sentimiento. sentimiento, ¿sí? Y ahí es donde entran en juego el área, digamos, un poquito más peligrosa. ¿Por qué? Porque ese sentimiento se va a instalar y se va a trasladar a mi conducta, se va a trasladar a mi comportamiento, porque yo actúo en base a lo que siento, Claro. Así es. ¿sí? Ujú. Ahora, ¿cuál es la raíz de ese sentimiento? Y cuando lo voy indagando me voy dando cuenta que viene por esta emoción que sentí, por este no saludo, por no resolverlo bien, acercar, che, Gaby, no me viste, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero es más profundo, nosotros sabemos que es más profundo. Y entonces ahí es cuando eso se va trasladando, ya lo siento, y ya se traslada al área del comportamiento, de las conductas, es cuando viene la idea, bueno, si no lo siento, no debe ser verdad. ¿Sí? Ajá. Vieron que a veces uno dice, no siento de ir a la iglesia, por ejemplo, Ajá, ponele, sí. no siento. ¿Será así? ¿Será que tiene que Y pasar la por el palabra área? de Dios nos ¿Qué dice dice? que no nos dejemos de congregar, Claro. Esa es como la algunos verdad. tienen por costumbre. Claro, entonces yo a mis Eso. sentimientos siempre tengo que poder filtrarlos con una verdad de parte de Dios. Sí. ¿Para qué? Para no dejarme engañar, justamente, porque muchas veces nuestras emociones nos pueden engañar, ¿sí? No significa que no sean reales, son reales, pero tengo que saber encauzarlas para que no me engañen, ¿sí? ¿Y Ujú. cuál es el filtro? La ¿Alguna palabra de vez, Dios. a ver, mientras ya que estamos nos conocemos, ¿alguna vez te sentiste o nos sentimos engañadas por los sentimientos o nos dejamos llevar por sentimientos y estuvimos por periodos, eh, vamos a decir, transitando justamente este estadio, Sí, este sí, sí, sí. tiempo donde uno no podía salir, parecía Ujú. como que, y conociendo a Dios, o teniendo todavía algo de conocimiento de su palabra, o teniendo al Señor en nuestra vida, pero sin embargo, Ahí, gobernada, vamos a decir, o atrapada en ese sentimiento. Ujú. sí, ¿Alguna experiencia? miles, A ver, muchas, todos los días. a ver. A mí me pasó una de que, bueno, de que en un momento, conociendo al Señor, yo tengo dos nenas, Ajá. bueno, la mayor Morena y Lucía la más chiquita, pero bueno, después de Morena, eh, bueno, yo queríamos con mi marido, queríamos tener otro hijo, y bueno, se dio ahí que, bueno, quedé embarazada y bueno, yo estaba muy ansiosa. Y bueno, me acuerdo que me hizo una ecografía y me dijeron, mirá, está solamente el saquito, el embrión no está. Mm. Y bueno, y me pasó que me dijo el ecógrafo, me acuerdo que me dijo, vos estás muy ansiosa y eso no es bueno para vos. Así que andá, dice, quédate tranquila. Y yo después pensaba, ¿cómo puede ser que lo que me está diciendo el ecógrafo es algo que yo lo sé? Ah, vos Porque sabías, yo vos ya te como dabas hija del cuenta, Señor Gaby. sabía que esto yo lo sé. Yo sé que tengo que confiar en el Señor y esperar en Él, pero Ujú. otra persona me está diciendo que yo estoy muy ansiosa, que tengo que esperar. O sea, yo ahí no estaba aplicando la palabra, no estaba aplicando lo que yo conocía, Ajá. que era el Señor. Y bueno, más adelante esperé un tiempo más, volví a quedar embarazada y bueno, a los 3 meses de vuelta. Me vino una gran hemorragia, bueno, así que me internaron. Mm. Eso fue lo que, o sea, ahí yo sentí que se me vino el mundo abajo, Ujú. que Dios no estaba conmigo. Ujú, ¿Y cómo puede ser si yo soy tu hija? ujú. Si yo busco de vos, si yo ¿Qué hice le mal? comparto a las personas de vos Ajá. también. ¿Cómo puede ser, Señor, que me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Mm, Y me sentía tan mal que yo decía, este es el Dios que todos me dicen, que es un Dios de milagro, un Dios que Es cambia bueno. las vidas, un Dios bueno Ujú. que transforma. Bueno, fue algo muy triste. Yo digo, fue una tristeza, una amargura que me agarró en ese momento que yo después decía, Señor, decime qué hago o cómo manejo esta situación. Ujú. Y me acuerdo que bueno, que me internaron y que bueno, que fue justo una fecha de fin de año, que fue el día ese de fin de año, fue un 31, y, y yo decía, no solamente me pongo triste yo, me amargo yo, sino que toda mi familia, todos los que me rodeaban, que era una noche Sí. que íbamos a pasarla juntos. Bueno,
Pero cuando estoy internada y pasó todo eso, estuve ese tiempo, me quedé con mi marido y yo decía, me vino como que hice un giro, como que el Señor me dijo, eh, este es el momento que vos tenías que pasar. Vos tenías que pasar por este proceso. Y empecé a sentir en mí como una paz, una tranquilidad que yo decía, esto viene del Señor, porque solamente Él me puede dar esa paz. Eh, Otra cosa no podía sentir, era una tranquilidad que yo tenía y yo decía, Señor, yo creo en tus promesas. Entonces yo decía, la palabra del Señor también decía que si nosotros le creemos y confiamos en Él hará, y que Él tiene un gran propósito en mi vida y en mi familia. Y yo decía, Señor, quiero dejar todo esto en tus manos para que vos te puedas glorificar en mi vida. Yo voy a confiar en vos y voy a dejar esto para que vos puedas obrar. Y ahí realmente empecé a vivir lo que es aplicar la palabra, conocer de Él y empezar a vivirla. Porque yo estaba haciendo eso. Yo conocía de Él, pero no decía, esto no debe ser verdad. Esto no es verdad para mí, porque la palabra de Dios no se cumple en mi vida. Claro. Pero bueno, descansé en el Señor, esperé, y bueno, después quedé embarazada de Lucía, y bueno, y en ella dije, gracias Señor. Por eso, cuando tengo la oportunidad de conocerle, de contarle a otra mujer que ha pasado por esto, que ha tenido pérdida de bebé, le digo, esta no será, pero va a ser la próxima. Confía en el Señor, poné toda tu fe en Él. Y entonces todas esas emociones y todos esos malos pensamientos que yo tenía se transformaron en cosas lindas, en cosas buenas. O sea, todo ese momento de tristeza, yo digo que a veces uno lo toma como que porque es triste, no pasa nada, fue un proceso. Ahora, Y que ese tuviste que proceso me tomar- sirvió. Tuviste que tomar la La decisión, decisión. vamos a decir, Sí. de no darle más lugar, vamos a decir así, a ese sentimiento que era real, Sí. a esa emoción de angustia, Sí. de tristeza, como vos le decías. Y bueno, hay algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos enseña, y es que para que la palabra de Dios, las verdades de Dios, una vez que nosotros las conocemos, las podamos vivir, necesitamos un elemento fundamental, y le tenemos que dar lugar para que trabaje en nuestra vida, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Hay una obra que solamente la hace el Espíritu Santo. Vos decías hoy, por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios tenemos que acercarnos con fe. Yo puedo decir, bueno, leo la Biblia para conocer una historia más, o para saber quién era Moisés, quién era... O porque este año me propuse leer la Biblia de tapa a tapa. Claro. Bueno, está bien. Es una buena meta. Ahora, nosotros sabemos que la función de la palabra de Dios en nuestra vida es más profundo que eso. O sea, es la palabra de Dios trabajando en nosotros. Yo rescato muchas cosas del testimonio de Gaby porque también uno, porque primero lo que ella estaba viendo era real, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que visualizar esto. Vamos a atravesar situaciones complejas, vamos a atravesar situaciones de dolor, aún siendo cristianas, y vamos a vivir emociones feas, ¿sí? Ya lo Y anticipó el desagradables. Señor. ¿Sí? Tendremos aflicciones. Y en este Exactamente. momento tenemos que tener la suficiente madurez para recordar lo que la palabra de Dios nos dice para ese momento, ¿sí? Para ese momento, porque ahí es donde la palabra te sostiene, ¿sí? Es decir, mira, a mí me pasó algo, yo cuando contaba el testimonio de Gaby, yo decía, es parecido a lo mismo, nada más que yo hice lo contrario. Mira cómo somos las personas, ¿no es cierto? Porque cuando yo perdí mi segundo bebé, anulé toda emoción. Visto es lo que Dios quiere. Y si Dios así lo quiere, pim pum pam, se cerró el libro y capaz que todo el mundo venía a preguntarme, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. O sea, no dejé lugar a nada, ni al dolor, ni al llanto, ni al sufrimiento. En la primera pérdida así, porque vieron que nosotras somos... ¿Por qué? Y algunas son un poco más racionales y otras más emocionales. Y en el segundo, taca, taca, taca. Pero eso desencadenó en que después yo atraviese periodos de muchas enfermedades. Que trabajándolo con gente
capacitada para Profesional. esto, me dijo, es que nunca elaboraste este duelo, te pasó esto que era grave, Claro. que era doloroso, y lo anulaste, no dejaste vivenciar esas emociones que eran naturales, ¿sí? Que eran reales. Entonces, es como que uno aprende de esto, que hay que transitarlas las emociones, Sí. ¿sí? No somos robots, que cuando pasan las cosas, ay, no pasa nada, el Señor así lo quiso, cierro el libro, el punto, sino que uno también tiene sentimientos y también tiene un sinnúmero de pensamientos y de cosas adentro que hacen que nos movilicemos ante la situación, ¿sí? Y eso no está mal tampoco, porque es la manera de trabajarlo y de encauzarlo. Claro. Y qué bueno que es cuando nosotras tenemos la palabra de Dios para hacer frente a esa situación. Es decir, yo puedo estar atravesando un momento muy desesperante, pero sé que la palabra de Dios me dice esto. Así es. Entonces yo puedo estar confiada. Sí hay dolor, sí hay tristeza. Pienso por ahí en mujeres que en este tiempo tienen que elaborar duelos. Nosotros Sí. estamos en tiempo de pandemia y todas fuimos Sí. atravesadas por la ausencia física de alguien. Ujú. Entonces el dolor es real, Sí. ¿sí? El sentimiento de soledad es real, pero uno puede arraigarse en las palabras de Dios, en las promesas de Dios y saber que ese estado no va a ser permanente, es transitorio, que Dios después de él Darle es lugar, temporal. darle lugar en el corazón para transformar, justamente para que Ujú. se transforme esas emociones. Sí, sí. Pero primero, antes que se transforme la emoción en el sentimiento, hay que renovar la mente, el Sí. pensamiento. Sí, sí, sí. Y ese también es un consejo que está en la Ese es palabra un de consejo. Dios. Ujú. Sí, sí, ¿Sí? sí. Por eso es importante nosotros el mensaje que queremos dejar hoy para todas las mujeres que cada mes nos acompañan, Ujú. es que podamos pensarnos qué tanto lugar le estoy dando a la palabra de Dios en mi vida. Primero, qué tanto conozco, porque si a mí me alcanza con venir y escuchar el domingo la predicación o exposición de la palabra del Señor y hasta el otro domingo, Claro. es como que Pasa mucho. pasa mucho. En la semana seguro que Me pasó de me todo. pasaron muchísimas, sentí un montón de emociones diferentes y sí, seguramente, sí. quizás a veces pasa, ¿no es cierto? Que tengo sentimientos arraigados por años, Ujú. y no es algo que me dura 2 o 3 días. Hay cosas que duran mucho tiempo, enojos que duran mucho tiempo. Y no está bueno eso. No está bueno porque, primero que a Dios no le agrada, ¿sí? No nos bendice, no bendice a los demás, trae problemas en nuestras relaciones interpersonales con el otro. Sí. Y estamos poniendo un techo ahí y no dejamos que Dios obre en nuestra vida a través del Espíritu Santo, que lo dejó justamente para que nos ayude en todas las cosas y nos consuele de todas esas cosas que provoca el pecado. La soledad, la tristeza, la culpa, la angustia. Son pesares que provoca justamente Sí. la desobediencia, vamos a decir así, el pecado en nuestras vidas. Los pensamientos son los jefes de las emociones. Ajá. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre nuestros pensamientos, ¿sí? Y arraigarlos siempre a la verdad de Dios. Es decir, estoy pensando así, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Claro. Me veo así, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Me siento así, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Entonces el mejor filtro, pero para eso yo necesito todos los días alimentar mi mente con la verdad de Dios. Exacto. Porque a veces alimentamos nuestra mente con otras verdades, con lo que dijo fulana, con lo que dijo Mengano. Ah, pero el doctor tanto dijo tanto. Pero Y no es mentira, es verdad. está bien, Pero estudió y el está Señor genial. dice que Pero yo Él como puede sanar. cristiana estoy desafiada a alimentarme bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Esta es la verdad que yo tengo que creer. Y esta es la verdad que tengo que conocer. Entonces, es todo un desafío para nosotras. Todos los días, aunque sea unos 5 minutitos, unos 10 minutitos, que lo primero que hagamos cuando nos levantamos en la mañana sea tener un tiempo con la palabra de Dios. La lectura de un versículo, meditar en ese versículo, escuchar una alabanza también nos refresca la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Compartirla. Con otros. Nosotros compartirlas con otros también es lindo. Mira lo que me habló, mira este versículo, mira, estás alimentando y estás trayendo conocimiento a tu mente, pero no conocimiento cualquiera, el conocimiento de la verdad.
de lo verdadero. Así es. Y Mateo 6:33 me gusta ese versículo que Ajá. dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así es. Es así, tan claro como eso. Si buscamos de Él primeramente, Él añade todas las demás cosas. Lo que pasa es que me parece que nosotras tenemos que descubrir, así como un día conocimos de Jesús, quién era Jesús, la obra que hizo, qué es lo que quería con nosotros, llega un momento en nuestro andar con Cristo, y nos acercamos a través de la oración y le pedimos que nos ayude acá, que nos bendiga con lo Ujú. otro, que nos perdone la macana que nos mandamos, que haga todo eso que hacemos en la oración. Pero hay un momento cuando hay un hambre de parte de Dios por conocerlo a Él Ujú. y solamente se sacia a través de la palabra, porque la palabra es el alimento Claro. que necesita nuestro espíritu. Y la palabra de Dios, cuando nosotros descubrimos el poder que hay en la palabra de Dios, no como algo mágico, No. sino como algo real, no encuentro las palabras para decirlo, pero como algo que todo lo que la palabra de Dios produce en nosotros es viva, vivifica, santifica, edifica, Sana. renueva, sana, ilumina, guía. Podemos encontrar Infinito. miles de cosas, de acciones Sí. que tiene la palabra de Dios. Nos confronta. Sacia, nos confronta, nos exhorta, nos examina. Sí. Y está bueno dejar que la palabra de Dios haga todo lo que tiene que hacer en nosotros porque somos las más bendecidas. Sí. Sí, Somos sí, las más bendecidas, nos da sabiduría, el consejo de la palabra de Dios. Entonces, ¿Qué pasa si no lo hacemos? Ahí está el problema. estamos Viene el caos. desaprovechando, estamos Viene es el como caos, si- porque, o sea, algo va a suplantar esa Sí. verdad. Nosotros alguna verdad vamos a seguir, no sé Sí, cuál, sí. ya sea la que aprendimos, la que heredamos, la que vimos en el noticiero, la que vemos, o la que la vivimos, la real. algo vamos a Sí, seguir, la que alguna. vivimos. Entonces, nosotros tenemos muy que importante. procurar que la verdad que sigamos sea lo que dice la palabra de Dios, o sea, que Podamos que, vivirla. que podamos vivirla, pero para poder vivirla hay que conocerla. Así es. ¿Sí? Tengo que guardarla en mi mente, guardarla en mis pensamientos, es decir, meditar en ella, como dice, Sí, meditar. O sea, si yo leí el versículo ese a la mañana, durante el día poder meditar en eso. ¿Qué quiere decir Volver eso? ¿Dónde me a quiere? eso. Ujú. Y tenerla guardada en el corazón Ujú. nos va a hacer sortear muchos momentos difíciles de la vida que van a venir. Ujú. Los de alegría los vamos a disfrutar a pleno. Así es. Pero los momentos de prueba, ¿sí? Donde viene la zaranda, como dice la Biblia, Vamos a encontrar Ahí. la fortaleza Vamos a o las encontrar- herramientas. Vamos a tener de dónde tomarnos para pasar la va prueba. a pasar la prueba. ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, porque la palabra de Dios nos trae fe. Escuchar la palabra de Dios nos hace creer. El que desconoce la palabra de Dios no tiene No fe. tiene fe. Porque la fe viene por oír y La por palabra oír de la Dios. palabra de Dios. Sí, sí. Entonces cada vez que yo, en el oír ese quiere decir poner atención, en el ese que yo estoy atento a descubrir qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él espera también de mí como su hija, como su sierva, su servidora, en todas las áreas de la palabra de Dios es completa y nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Como madres, como esposas, como hijas, como miembros de la familia de la fe, Sí. como todo. En todas las cosas que nosotros nos movemos, hacemos, en la palabra de Dios encontramos enseñanza. Es el manual de la vida, ¿sí? Es el manual de la vida que Dios dejó para que nosotros conozcamos, creamos y vivamos también. Y ese es el mensaje que hoy queremos dejarle a las mujeres. Y también enseñemos a otras, siempre lo decimos, enseñemos a otras. Estaba leyendo algunos artículos que hablan acerca de las nuevas infancias y de las nuevas generaciones que vienen ahora. Y los psicólogos dicen que estas nuevas generaciones van a padecer algún grado de trastorno al nivel de las emociones. Y van a padecer algún grado de trastorno al nivel de los sentimientos. Y entonces esto me hacía pensar y yo decía, no están hablando de que posiblemente, como quizás en nuestra generación, si el mundo sigue así, a lo mejor un porcentaje desarrolle ciertas dificultades en el área de la conducta, en el área de... No, ellos ya están decretando que como viene todo, estas nuevas generaciones lo van a tener en algún u otro grado, ¿sí? Estas dificultades en cuanto al manejo
de las emociones y las conductas. Por eso es que es tan importante que nosotras como mujeres adultas en este tiempo podamos tomarnos en serio esto. ¿Sí? Esto de dejar que Dios sea el que gobierne mis emociones, dejar que Dios sea el que gobierne mis sentimientos. Es decir, ya no voy a manejar mi vida por lo que yo pienso o lo que siento. o por lo que siento, porque si a mí me parece, porque lo siento y no lo siento, sino que yo ahora dejo que mi conducta sea guiada por la palabra de Dios. Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice Dios respecto de esto? Y aprender a filtrarlo ahí para a poder ayudar a las nuevas generaciones que también lo hagan. Porque, ¿saben qué, chicas? Nosotras vivimos en una sociedad donde todo es por el sentir. Sí. Todo es por bajo el Si lo sentimiento sentís, de hacelo. Si lo Sí, sentís, te gusta, sí. te hace bien, Si te hace dale bien, para dale para adelante. adelante. Entonces, Y en ese esto ahí está es arraigado. un terreno peligroso moverse Sí, por todo por lo lo que que porque los siento. sentimientos son muy engañosos, ni Así hablar es. las emociones. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío por delante, o sea, de poder hablar de estos temas, pero también de poder enseñarlos a las nuevas generaciones, de poder educarlas. Primero con los nuestros, como siempre decimos, con los de casa, ¿sí? Que son los que más nos sacan las emociones, que son los que más la ponen a prueba. Es Decir, el lugar propicio propicio que para el trabajar Señor todo. preparó para que Para- nosotros podamos experimentar todo. Sí, Lo más fácil es vivirlo y ser el cristiano, ser las mujeres cristianas afuera Sí. con el que no nos conoce, no Sí. sabe nada de nosotros. sí. Y el desafío más grande es aplicar Sí. adentro de casa, con los que conviven Sí. con nosotros, que saben de manera Conocen todo. transparente Cuando nuestro tenemos hijos, accionar, de, nuestro Señor, reaccionar, ayúdame, nuestro porque todo. si no, Señor, hay Dame situaciones, paciencia, Señor. dame paciencia, ayúdame, porque si no, esto... Y vieron que el ambiente emocional de la casa depende de la emoción de la mujer, así La que mujer tenemos es el termómetro, que así ser dicen. sabias Así ahí, es. entonces, para que no se nos desbande la casa. Y para que no suba la temperatura o baje demasiado y se mantenga en un clima ideal, qué mejor que tener cada día ese encuentro La con la palabra. palabra de Dios y dejar que nos penetre y transforme todo lo que pensamos y esas emociones que nos llegan constantemente Sí, de las circunstancias que vivimos a diario. sí, ¿Mm? sí. Así que bueno, gracias Gabriela. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, La verdad Gaby. que fue un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias. La próxima te dejamos hablar más a vos porque nosotras tenemos que ponernos un broche, como le digo a mis alumnos también. Gracias Ariana, gracias a las chicas del equipo que también hacen el esfuerzo de estar del otro lado en la parte técnica. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan y comparten este podcast de Nueva Mujer, que esperamos sea de edificación, de bendición para todas. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.